Voy a dedicar estos breves minutos a tocar el tema de la Edad Media. Un esquema breve de introducción a lo que es la Edad Media desde un punto de vista historiográfico y también algunas características que desde una mirada profunda podemos considerar como arquetípicas de lo que debe ser una comunidad. Digamos en primer lugar que en la Edad Media nos encontramos con personajes, con instituciones, con toda una cultura que no es 100% perfecto. Hay quienes hablan de la oscuridad del medioevo, otros hablan de los tiempos luminosos. Digamos, frente a esta situación, que la Edad Media, como todo lo humano, tiene sus claroscuros. Digamos también que siempre, junto a lo más noble, a veces hay cosas ruines. Pero lo que define la cosa no es aquellos elementos accidentales propios de todo lo humano que pueda haber de imperfecto, sino que es la esencia de la cosa. Y la esencia es noble, es muy buena. Se suele dividir la Edad Media como en dos grandes periodos: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Yo prefiero también incorporar dos pequeños periodos, no tan pequeños, ¿no?, al inicio y al final, que serían la Temprana Edad Media y la Tardía Edad Media. Para introducirnos, digamos que la Edad Media es un periodo de 10 siglos, del siglo V al siglo XV. Comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y culmina con la caída del Imperio Romano de Oriente, capital Bizancio, Constantinopla, en 1453. O sea que está siempre presente el tema ahí, o la realidad del Imperio Romano. Es más, en Occidente se recreó, se restauró la dignidad imperial. Por lo tanto, la idea de la romanidad, la idea de imperium, perdura todo el periodo medieval. Digamos que la característica o el fundamento cultural de la cristiandad medieval es justamente la romanidad, que es heredera a su vez de la cultura helénica, y esta cultura helénico-romana que recibe la savia que le aporta el Evangelio a partir de Constantino, a partir de Teodosio y a partir de toda la labor cultural que llevan adelante los grandes padres de la Iglesia, luego los monjes y los grandes intelectuales cristianos que van a conformar toda una cultura que va a ser el sustento de una civilización en la cual a su vez se va a permitir, dadas las condiciones logradas, producir más cultura cristiana siempre. Bien, entonces la temprana Edad Media abarca del siglo V al VIII, decimos con la caída del Imperio Romano de Occidente, el ingreso de los pueblos germánicos, esos pueblos germánicos, algunos paganos como los francos, otros arrianos como los visigodos, por ejemplo, que se van estableciendo en distintas regiones de lo que había sido el Imperio de Occidente, y que si bien ellos van a ocupar el poder político y militar que había dejado vacante el imperio, sin embargo van a asimilar
van a fundarse en la cultura que encuentran en aquellas regiones, que es, como ya lo he dicho, helénico-romana. Este proceso culmina con la figura de Carlomagno, quien restaura de algún modo la dignidad imperial cuando en el año 800 el Papa, en la Navidad del 800, le confiere el título de emperador. Luego tenemos el periodo conocido como la Alta Edad Media, donde la Europa cristiana, si bien va a sufrir crisis políticas y eclesiásticas profundas, fragmentaciones, sin embargo va a ir profundizando en esa identidad cristiana, la labor de los monjes ganando espacios al campo, pero no solamente al campo material, sino que ganando espacios culturales, va a ir diagramando, va echando las bases profundas de aquella Europa cristiana. Los monjes de San Benito en Occidente, sobre todo, son grandes artífices que van a necesitar también sus reformas en su momento. Ahí tenemos lo que fue la reforma de Cluny, luego el Cister, que produce la gran figura de San Bernardo, todo un arquetipo de ese tiempo ahí de transición que podemos decir que es del siglo XII entre lo que era la Alta Edad Media y luego la Baja Edad Media. Y llegamos al periodo culminante del medioevo, de los siglos XI y XIII, que es el siglo de mayor esplendor de la civilización cristiana, donde se desarrollan importantes ciudades, donde la vida urbana cobra fuerza y en esa vida urbana también nuevas formas de vivir el misterio cristiano. Aparecen las órdenes mendicantes, aparecen órdenes terceras de esas órdenes mendicantes, cofradías, nuevas devociones, toda una vida social, cultural y religiosa muy rica que va a tener su máximo logro en aquellas grandes catedrales que hoy podemos recorrer, visitar, aunque más no sea viajando a través de un viaje virtual, y admirar toda aquella cultura, ¿no? Catedrales románicas, góticas. Es también un tiempo de un gran desarrollo del pensamiento cristiano, las sumas, comienza todo el proceso de la escolástica, arrancamos con una figura como San Anselmo del siglo XI y culmina en los grandes maestros franciscanos y dominicos del siglo XIII, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino. Hay grandes papas en la época, por ejemplo un Inocencio III, grandes santos, ya mencionamos a la Orden de San Francisco, a la Orden de Santo Domingo. Y la cultura está profundamente impregnada de esa fe férrea en el misterio trinitario, en el misterio de la encarnación, en el misterio eucarístico, en el misterio de ese verbo que se encarna en María Santísima. Las devociones a la Virgen se multiplican, la devoción al rezo del Rosario, el Via Crucis. Es una cultura que impregna todo de significaciones y de simbolismos. Aquellos hombres sabían leer los signos y los símbolos y tenía un gran respeto hacia esos signos y hacia esos símbolos, porque eran medios para acceder a realidades superiores. Chesterton, un insigne pensador, escritor, entre tantas obras que ha producido, se ha encargado de tomar dos figuras arquetípicas de aquellos años y escribir breves biografías, la de San Francisco de Asís y la de Santo Tomás de Aquino. San Francisco, el santo que de algún modo redescubre la creación, como en todo está el misterio del Dios creador, y redescubre la redención, el misterio de la cruz. Fue el santo de los estigmas. Y Santo Tomás, que profundiza en el misterio del ser.
Esta cultura, esta civilización, entró en una crisis incipiente en el siglo XIV, pero hay toda una corriente filosófica, el nominalismo, que va a ser el fundamento de todas las corrientes escépticas que van a venir después, ¿no? Y toda la deriva que va a tomar el pensamiento moderno, de algún modo, tiene sus raíces en esta corriente, ¿no? En el nominalismo. No solamente el pensamiento entra en crisis, hay crisis política, enfrentamiento entre las ciudades, enfrentamientos entre, por ejemplo, el Papa y el rey de Francia. El papado se traslada a Aviñón, una gran crisis con el Papa que se va de Roma a Aviñón. Luego, con el cisma, ¿no? Cuando tenemos el cisma de Occidente, un Papa en Roma, un Papa en Aviñón. Luego lo que va a ser la lucha entre la autoridad papal o la autoridad conciliar. Temas que, bueno, no dan para una pequeña exposición de 10-12 minutos, pero que nos muestran que la Iglesia, santa en su fundador, en sus miembros, a veces tiene sus miserias y profundas. Pero justamente en medio de esos tiempos tan tremendos surgen figuras eminentes que alzan su voz contra la situación. Y por ejemplo estoy pensando en figuras como Santa Catalina de Siena, una mujer que en 33 años no solamente fue una gran mística, sino que fue una mujer que logró destacarse del resto y ser un prototipo, un arquetipo, luchar contra la situación política, social, religiosa de su tiempo. Y otro compatriota suyo, San Bernardino de Siena, gran difusor de la devoción al santo nombre de Jesús, y que de algún modo nos da la pista de dónde está la solución a los grandes problemas, en ese bendito nombre de Jesús.